Porque los análisis que estoy haciendo con respecto al tiempo y espacio he enfatizado en ese concepto de equivalencia absoluta, sencillamente porque, digamos, en el caso de las teorías anteriores, ponían un montón de marcos de referencia para entender el tiempo y espacio. Es decir, cómo se percibe el tiempo y el espacio desde un observador, cómo se percibe el tiempo y espacio desde otro observador, y así. Pero lo que no se dieron cuenta es que entre todos esos observadores, todos están describiendo que el tiempo y el espacio, pero desde situaciones relativas. Esto no fue captado. ¿Por qué? Porque no se creía anteriormente que hubiera una universalidad. Lo que hace en este caso mi teoría es mostrar cómo todos esos diferentes marcos de referencia apuntan a una equivalencia absoluta. En esa medida simplemente podemos servirnos de un marco de referencia que es el de la Tierra para medir al tiempo y el espacio, ¿cierto? Y entonces todos los diferentes fenómenos de la existencia van a pasar y los vamos a poder medir de manera simplificada desde ese marco de referencia de la Tierra, ya que cualquier otro marco de referencia, en la medida en que tiene un equivalente, no lo necesitamos porque ya podemos simplemente servirnos de uno, ¿cierto? No necesitamos generar múltiples marcos de referencia. Entonces, en esa medida, esta teoría, digamos, del tiempo y el espacio absoluto, estaría simplificando esa comprensión del tiempo y el espacio, ya que no está generando esa, digamos, complejidad para el tiempo y espacio al generar esta multiplicidad de marcos de referencia, sino que simplemente nos estamos basando en uno, tiempo y espacio medidos desde el UTC de la Tierra, desde el marco de referencia de la Tierra, lo podemos hacer universal porque nosotros estamos en la Tierra y somos parte también del universo, y eso no implica ningún problema. Eso quiere decir que las diferencias relativas las podemos hacer relativas a este tiempo y espacio universales. Es decir, estaríamos en una situación intuitiva de que el tiempo avanza, de que estamos en el espacio, ¿cierto? Y sencilla porque el marco de referencia sería pues el de la Tierra, el de la misma Tierra para medir la universalidad de cómo se comporta el tiempo y el espacio. Entonces por eso yo he puesto el foco en ese concepto de equivalencia absoluta, porque lo que quiero que entiendas es que independientemente de todos los marcos de referencia que se pongan, como todos sostienen una equivalencia absoluta, es decir, yo puedo pasar de un marco al otro al comparar esas diferencias. ¿Qué implica eso? Que yo puedo eliminar digamos, todos esos marcos de referencia y simplemente dejar uno que sea el de la Tierra, ya que los demás los puedo transformar como equivalentes, es decir, que describen lo mismo. Y si para describir lo mismo nos servimos mejor de un solo marco de referencia, pues la simplicidad y la coherencia apunta a que lo más viable es utilizar solamente uno y no varios. Entonces, además de que, por ejemplo, las transformaciones de Lorentz, ¿qué es lo que hacen? Que en la física que se tiene anterior hacen los cálculos para pasar de un marco de referencia a otro. En este caso, en esta teoría, en la que yo estoy sugiriendo, eso no es necesario, no son necesarias esas transformaciones de Lorentz en la medida en que, o en qué sentido, en el sentido en que si solamente hay un marco de referencia, solamente se trata de analizar esas diferencias relativas, pero con respecto a ese tiempo y espacio absolutos. No empezar a hacer modificaciones con respecto a marcos de referencia. Entonces aquí vemos una ventaja también y es la simplificación de los análisis a partir de haber captado esa equivalencia absoluta del tiempo y el espacio, lo que nos permite, digamos, hacer la comprensión de los fenómenos físicos más sencilla e incluso ir a la par con nuestras intuiciones de que el tiempo es una dimensión, no es que es relativo, sino el tiempo es una dimensión, pero hay diferentes, digamos, elementos en ese tiempo, es decir, en relación al espacio,
Hay diferentes fenómenos en ese espacio, pero hasta ahí no hay ninguna extrañeza. En cambio, lo que se genera con la relatividad es que te dice que el tiempo es relativo, que hay múltiples dimensiones del tiempo, pero no explica cómo se están conectados y lo explica desde una manera problemática. ¿Por qué? Porque te dice que el tiempo y el espacio están relacionados, pero a la vez te dice que el tiempo es relativo, o sea que a la vez tiene múltiples dimensiones del tiempo. Asunto que no cuaja, asunto que no tiene mucho sentido. Y esto se da ¿por qué? Porque ha generado diferentes marcos de referencia para medir el tiempo y el espacio, cuando simplemente podía haber utilizado uno, desde la Tierra y a partir desde la Tierra, desde ese UTC de la Tierra, medir todas las diferencias, sin necesidad de enredar el análisis de los fenómenos mismos de la física y de la comprensión del tiempo y el espacio. Espero que este video se entienda porque la idea es mostrar que esas teorías anteriores, lo que tiene que ver con la relatividad, no habían captado esa equivalencia absoluta. Eso que entre los diferentes marcos parecía que no se podían relacionar, realmente sí se pueden relacionar a tal punto que simplemente basta un solo marco de referencia, es decir, un marco que explique pues el tiempo, que el tiempo fluye, un solo marco que explique que en ese marco está el espacio, ¿cierto? Y hay que entender entonces cómo funciona el tiempo y el espacio. Pero miremos que acá el asunto ya no se enreda. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo que el pasado convive con el presente y el futuro, no, sino que estamos diciendo que el tiempo pasa, pero hay que entender cómo funciona ese tiempo, ¿cierto? Que hay un espacio, pero hay que entender cómo funciona el espacio. Pero ahí no hay ningún enredo, no hay ninguna extrañeza. Esto sí se convierte en una extrañeza cuando se piensa a la luz de la relatividad.